Muy buenos días. Agradezco al pastor Miguel la oportunidad de poder estar nuevamente en esta casa, que es también una casa para mí. La última vez que estuve aquí con ustedes fue hace 7 años, casi un poco antes de la pandemia. Y han pasado muchas cosas desde entonces, pero lo más importante es que la iglesia del Señor en América Latina está despertando. Eso es lo más importante. Y sobre todo está despertando ¿para qué? Para poder transformar sus naciones. Y hoy día vamos a tocar un tema interesante. Y mientras entramos ahí al tema, quiero compartirles un poquito de mí. Algunos no me conocen. Mi nombre es María Irene Esquilachi, como dijo el pastor Miguel. Soy abogada, pastora. En los últimos 10 años vengo viajando por más de 14 países en América Latina especialmente, y hemos asesorado y entrenado más de 25 parlamentarios en diferentes países, como también concejales, alcaldes, cómo podemos nosotros entender que así como la Biblia trae libertad al individuo, cuando la Biblia es introducida en el diseño de gobierno, también puede liberar una nación. Y las naciones hoy son libres gracias al Evangelio. Si hay una medida de libertad, o podríamos decir que existe una medida de libertad, es gracias justamente a la Biblia. Por ejemplo, antes de que existan naciones, ¿qué habían? Habían imperios, ¿no es cierto? Y en los diferentes imperios existían los reyes, las monarquías. Pero fue la Biblia y el concepto de naciones que la Biblia introduce en Génesis 10. Imagínense hace cuántos años por primera vez aparece la palabra naciones, que cuando esta palabra llegó a los diferentes países, entonces las naciones cambiaron. Se convirtieron en naciones, cambiaron de ser imperios y reinos a convertirse en naciones. Y esa es una herencia de la Biblia y es algo que nosotros debemos conocer, de cómo la Biblia ha cambiado nuestro mundo y ha transformado a las naciones. Así que, habiendo viajado a varios países y habiendo entrenado a líderes en más de 25 países, he notado que cada vez más la iglesia entiende que si nosotros no discipulamos la cultura va a discipular la iglesia. Hoy lo estamos viendo con los jóvenes. Que si nosotros no cumplimos la gran comisión de Mateo 28 y Marcos 16, donde Jesús nos comisionó y nos dijo, vayan y discipulen las naciones y enseñen todas las cosas. Hoy la iglesia está atravesando por un momento muy difícil porque estamos viviendo una era post-cristiana. Antes, hace de 40 años para atrás, vivíamos una época cristiana. Pero hoy día ya no. Hoy ya estamos en una época post-cristiana, lo cual quiere decir de que la cultura ya no es una cultura que abrace y acepte como antes el Evangelio y la Biblia. Y eso, más que nunca, lo estamos viendo en las nuevas generaciones. Lo estamos viendo ¿con quién? Lo estamos viendo con los jóvenes. ¿Cierto? Entonces, hoy ya la cultura postcristiana se ha convertido en una cultura progresista, una cultura humanista, pero sobre todo también se han introducido diferentes filosofías que están afectando la manera en que nosotros vivimos y trabajamos. Entonces, quiero compartir con ustedes acá este libro que va a ser uno de los libros de los cuales hoy, que ya mencionó el pastor Miguel, hoy principalmente vamos a estar, que se llama Destronando al Estado, Principios para liberar familias de la opresión estatal. Y vamos a ver de qué manera el Estado ha usurpado el rol de la familia y cómo nosotros podemos recuperar principalmente la soberanía de la familia en nuestras naciones. Pero además también miraremos las 3 mentiras del socialismo.
Y esas tres mentiras las están utilizando para que usted le entregue lo que Dios le dio a usted. Tres cosas muy preciadas que ellos quieren que usted entregue. Y vamos a mirar cuáles son y vamos a entrar en detalle el día de hoy. Entonces, primero vamos a mirar que existe un diseño inteligente. Diga conmigo, diseño inteligente. El diseño inteligente quiere decir que Dios en la naturaleza ha encriptado su inteligencia para que nosotros la descubramos. Por ejemplo, podemos identificar de que en la música, ¿cuántos le gusta la música? Gloria a Dios. Bueno, la música hay 7 notas musicales. El hombre no puede crear notas musicales. Las notas musicales están encriptadas aquí. El hombre no las crea, no las inventa, el hombre las descubre y aprende cómo utilizarla y cuáles son las familias musicales que deben estar en consonancia para que una canción pueda estar y pueda sonar sin que esté desentonada. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay un diseño inteligente. Pero miremos también, por ejemplo, otra parte que son las matemáticas. ¿El hombre inventó las matemáticas? No. El hombre las descubre las matemáticas porque las matemáticas están encriptadas en la naturaleza por inteligencia divina y nosotros lo que hacemos ¿qué es descubrirlas. Y aprendemos que 2 más 2 es 4. Exactamente. ¿Y saben qué es lo interesante de eso? Que el hombre no tuvo que inventarlas, el hombre las descubre y las utiliza. ¿Cuántos números hay entre el 1 y el 2? No, infinito. Infinito. 1.1, 1.0000001. O sea, infinita cantidad de números hay entre el 1 y el 2. Las matemáticas nos revelan la inteligencia de Dios. A veces dicen, no, es que voy a enviar a mi hijo al colegio cristiano, al colegio del Estado, es lo mismo. Si el colegio es verdaderamente cristiano, ni siquiera la manera en que enseñamos las matemáticas es igual. Un gran premio Nobel de física y de la matemática dijo, las matemáticas son el hilo con el cual Dios tejió el universo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que miremos hoy? Que si la inteligencia de Dios está encriptada en la naturaleza y hay sistemas encriptados, y Jesús nos mandó a discipular las naciones y enseñar todas las cosas, todo lo que no enseñemos bajo una cosmovisión bíblica, el mundo lo va a reemplazar con una cosmovisión anticristiana o anticristo. Entonces, ¿qué pasa? Si solamente nos dedicamos a salvar almas y ganamos el corazón de la gente, pero perdemos su mente, no estamos cumpliendo el mandamiento más grande. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también ama al Señor tu Dios con toda tu mente. Y hemos entregado las universidades, hemos entregado la educación, hemos entregado lo que hace que nosotros podamos conocer a Dios a través de la naturaleza, lo hemos entregado al Estado para que ellos entrenen a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos cuando tienen 14 y 15 años nos dicen, no te metas en mi vida, no me conoces, no quiero ir a la iglesia. Pero él iba a la escuela dominical todos los días, todos los domingos. ¿Qué pasó? Bueno, hoy día los centros educativos son el centro de entrenamiento del enemigo. Y 1 hora de escuela dominical no va a contrarrestar 30 horas de lo que aprenden en el colegio. Ciencia sin Dios, matemáticas sin Dios, biología sin Dios, música sin Dios. Entonces nuestra mente estamos viviendo una cultura griega, lo secular y lo sagrado. Dios ya no está allá, Dios solo está en la iglesia.
Hemos perdido la noción de Dios creador de toda criatura. Recuerden, sí, dice que para ser hijos de Dios hay que aceptar a Jesucristo, pero para ser criatura de Dios no hay que hacer nada. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Tenemos la imagen de Dios. Y este mundo está lleno de la naturaleza de Dios. Entonces, cuando estudiamos el mundo y la naturaleza, descubrimos una creación inteligente. Un gran filósofo ganador del premio Nobel decía, un descubrimiento científico es también un descubrimiento religioso. No hay conflicto entre ciencia y religión, porque nuestro conocimiento de Dios se hace más grande con cada descubrimiento del mundo que hacemos. Y para que lo busquen si están interesados, quien dijo esto fue Joseph Houghton Taylor, ganador del Premio Nobel de Astrofísica. Entonces, vamos a entrar en detalle con una cosa que es fundamental. Y es entender el diseño de Dios para todas las áreas. Si hay un diseño de Dios, como vimos, musical, biológico, matemático, hay un diseño de Dios económico, absolutamente. Hay un diseño de Dios de gobierno, porque hay leyes naturales que no necesitas, que están encriptadas en el corazón, decía Pablo, que todos los hombres tienen una ley natural encriptada en su corazón que le dice lo que es bueno y lo que es malo y que serán juzgados de acuerdo a su conciencia, a una ley invisible. Esa es la ley del gobierno de Dios sobre el ser humano. Entonces, si hablamos del sistema de gobierno, lo que Dios espera es que nuestros sistemas de gobierno estén alineados a la ley natural creada por Dios, encriptada en este universo. Conocida por todos los hombres, dice Pablo, por el cual su conciencia lo juzgará, esa ley natural. Entonces vamos a mirar algo que es fundamental. Y es, voy a ir a la siguiente diapositiva. ¿A quién le pertenece la tierra? ¿A quién nos pertenecen los recursos que están en la tierra? ¿Qué dice una visión socialista? Dice que le pertenecen al Estado. ¿Qué dice la Biblia? O una visión judeocristiana y sus familias. Entonces, como respondamos cada pregunta clave de nuestra sociedad, va a depender todo nuestro sistema jurídico, político, económico. Pero para cambiar lo que está mal, hay que conocer la Biblia. Si no, no vamos a poder. Y para conocer la Biblia y discipular nuestras naciones, hay que enseñar todas las cosas. Y ese es el gran desafío que tenemos hoy como iglesia moderna. Es poder enseñar todas las cosas. Entonces miremos la visión socialista. Dice, los recursos son limitados porque eso deben ser administrados por el Estado para redistribuirlos equitativamente. Los recursos es como una torta, dicen ellos, que si una persona se lleva un pedazo más grande de la torta, entonces yo me llevo un pedazo más pequeño. ¿Verdad? Esa es una visión atea del mundo y de los recursos. ¿Se acuerdan que les dije cuántos números hay entre el 1 y el 2? ¿Cuántos? ¿Cuántos usos para los recursos naturales existen? ¿Cuántos creen? Infinito. Entonces, una visión, le he puesto occidental porque es con la que inicialmente el mundo occidental fue fundamentado bajo los principios bíblicos y lo estamos perdiendo tristemente. Es que la perspectiva cristiana es que el uso de los recursos son ilimitados porque hubo un diseño inteligente que creó el mundo y le otorgó al hombre una inteligencia con capacidad creativa para la creación de riqueza. Entonces, dependiendo de esto y viendo un poco este tema tan importante de los recursos, vamos a mirar hoy las 3 mentiras del globalismo
podríamos decir también del socialismo, porque son primos hermanos y trabajan juntos para controlar las riquezas del mundo. ¿Cuántos han escuchado que los recursos se están acabando? Levanten la mano. ¿Cuántos han escuchado que estamos sobrepoblando la tierra y que un día hay que ir a Marte porque ya estamos llegando al punto de... ¿Cuántos han escuchado que estamos viviendo un calentamiento global y que estamos destruyendo nuestro planeta? Bueno, vamos a mirar uno a uno lo que dice la Biblia y vamos a mirar también de manera básicamente científica por qué son mentiras. Entonces, miremos primero el primero. Los recursos se están acabando. El mandato cultural enseña, no sé por qué aquí mi diapositiva está bien, pero sale como, creo que sale un poquito mal ahí. Pero lo que está ahí en la pantalla es el pasaje de Génesis 1:28, ¿verdad? Y el pasaje de Génesis 1:28 es llamado por los teólogos el mandato cultural. ¿Por qué se llama el mandato? Porque es la primera misión que Dios le dio al hombre y su misión es cultural, en otras palabras, es crear cultura. ¿Y qué significa eso? Significa que hay dos cosas que Dios le dijo al hombre. Número uno, tengan muchos hijos. Quizás hay que volver a predicar eso. Y lo segundo que le dijo es, les entrego la tierra, los animales y todo lo que hay en ella. Entonces el mandato cultural consiste en que el hombre puede usar los recursos naturales para crear y generar cultura. ¿Y la cultura qué es? Es la manera en que vivimos, cómo formamos la sociedad, las naciones, la tecnología, toda clase de bienes y servicios que hoy disfrutamos provienen de una creación inteligente. Entonces, miremos, por ejemplo, dos palabras claves en el pasaje del mandato cultural. Dos palabras claves. La primera es multiplicar y la segunda es dominar. Multiplicar significa desarrollar la sociedad. Multipliquen los servicios, los bienes, la manera en que ustedes viven. Y la segunda es dominar, que significa te doy el permiso para extraer los recursos naturales de la creación. Hoy día, por ejemplo, si usted tuviera que extraer los recursos naturales acá en Colombia, seguramente necesita una licencia especial o algún permiso especial del Estado, ¿cierto? Bueno, aquí Dios nos está otorgando al individuo y a las familias, no había gobierno civil todavía porque no había pecado, Dios crea el gobierno civil en Génesis 9, pero aquí no había gobierno civil exterior, no había un gobierno exterior, solo el autogobierno, y Dios nos entrega la licencia de explotación, te entrego. Explota la creación. Y gracias a que explotamos la creación, es que hoy día tenemos la capacidad, por ejemplo, de gozar de electricidad, de crear casas y edificios, de tener un micrófono como este, de tener luz, de tener instrumentos musicales, porque todo lo que usted ve que es físico vino de una materia prima que Dios puso en la creación, que es útil para crear diferentes tipos de commodities, o sea, de recursos. Por ejemplo, aquí vemos en la foto varias cosas. ¿Por qué podemos crear eso? Porque Dios ya había prediseñado el mundo con los materiales necesarios para que tengamos todo lo que tenemos. No creó solamente el metal, también creó el aluminio, creó diferentes tipos de materias. ¿Por qué? Porque hay materias pesadas, materias para cosas más pesadas, materias para cosas más livianas, ¿no es cierto? Y hemos diseñado y creado diferentes tipos de materiales gracias a lo que Dios en su materia prima puso en la creación. Ahora, miren arriba a la izquierda. Lo que ven ahí es el microchip. Ese invento del hombre, digamos, ese gran invento, descubrimiento, viene de dos cosas. Viene de un recurso natural
mezclado con una mente inteligente. Y ahí arriba a la izquierda, ese microchip es lo que ha permitido que hoy día tengamos celulares, tablets, computadoras. Imagínense todo lo que hoy día tenemos gracias a ese microchip. Pero el microchip fue creado porque una persona un día miró algo tan sencillo y común que nadie le da importancia, como la arena. La arena es el segundo recurso más abundante sobre la corteza de la tierra. Y agarró la arena y dijo, Dios, ¿por qué creaste la arena? ¿Será que es para hacer castillitos solamente? ¿O será que también hay algo más? ¿O será que es solamente para mezclarlo con cemento y hacer casas? La descompuso la arena. Entró a su laboratorio, la descompuso y descubrió el silicio. Y el silicio es el semiconductor ideal para los microchips, las tablets, las computadoras. Y ese pequeño descubrimiento de algo tan sencillo que solamente tuvimos que descomponer la arena, descubrimos el silicio. ¿Cuántos nuevos empleos y cuánta riqueza ha salido solamente de haber descompuesto un recurso tan común como la arena? Gracias a la arena tenemos esa computadora Mac, esa cámara que está ahí y el celular que usted tiene. Todo lo que usa microchip, es esta tecnología de la tarjeta madre y de los microchips, todo vino de la arena. Las riquezas no es el producto natural bruto. El recurso natural o el producto natural, podríamos decir el recurso natural bruto, no tiene tanto valor. ¿Cuándo es que adquiere valor? Adquiere valor cuando lo mezclas con la mente humana. Por eso Dios dijo, te doy el permiso de explotación, pero te doy la mente para desarrollarlo. Por eso dice Génesis 1:28, termina diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Qué está queriendo decir eso? Que te dio el permiso y te dio la mente creativa. Ahí se crean las riquezas. Las riquezas son ilimitadas y el uso de los recursos son ilimitados. Vamos a dar otro ejemplo, este hombre llamado George Washington Carver. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de este hombre? Este hombre nació en el sur de Estados Unidos, esclavo, pobre y analfabeto. Probablemente la persona menos indicada para desarrollar riqueza o economía o productividad. Pero cuando estalla la guerra civil, George Washington, jovencito, se encuentra siendo un hombre ahora libre y empieza a buscar la manera de educarse, y a través de una historia extraordinaria, él logra tener un estudio y aprender a leer y escribir y logra entrar a la universidad. Y decide estudiar química. Y ahí lo vemos a George Washington en su laboratorio, porque él luego fue profesor de una universidad y tenía su laboratorio en la universidad. Y cuando él estaba ya de maestro, de profesor, estalla una hambruna en el sur de Estados Unidos tan terrible que primero se empiezan a morir los animales y luego se empiezan a morir las personas. No había comida, porque si usted conoce el sur de Estados Unidos, es sumamente árido, no crece nada. Lo único que crecía eran dos recursos naturales, el maní y el tabaco. Y con maní y con tabaco la gente no puede vivir. Entonces George Washington empieza a reclamarle a Dios y le dice, Dios, ¿por qué nos diste el maní y el tabaco cuando a otros países les has dado tantos recursos naturales? Y a veces nosotros decimos, a veces somos socialistas en nuestra manera de pensar. Pero fíjense que Dios no entregó la misma cantidad de recursos naturales a todos los países, y eso no hace a Dios injusto. Se podrían estar quejando muchos países hoy, envidiando a Colombia. Dios
¿Por qué le diste tanto a Colombia y no nos diste a nosotros? Pero Dios no es injusto. Dios le responde. George Washington empieza a reclamar y en su autobiografía le dice: Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos diste solo el maní? Y empezó a decir como que el maní fuera lo más insignificante. Y dice que George le responde y le dice, que Dios le responde y le dice: George, no te puedo decir por qué creé el maní, porque no entraría en tu mente. Descompone el maní. George se va a su laboratorio y lo descompone el maní y extrae sus resinas, sus vitaminas y sus aceites y crea 300 usos para el maní. Industrializa el maní a tal punto que se le atribuye a él que él solo, él y el maní sacaron a todo el sur de Estados Unidos de la hambruna. Un recurso natural, el maní, una mente inteligente como la de George Washington Carver, 300 productos para el maní, productos de limpieza, productos de pintura, maquillaje. Hizo cosas increíbles con las vitaminas, las resinas y los aceites que habían dentro del maní. Lo industrializó y los granjeros empezaron a vender maní y gracias a eso pudieron salir adelante y alimentar a sus familias. Entonces, ¿por qué nos quieren vender esta historia? ¿Cuál es la intención del globalismo hoy? ¿O cuál es la intención hoy de los socialistas? Ellos quieren quitarte el derecho divino sobre los recursos de la tierra. Nuestra misión es desempaquetar la infinidad de posibilidades que nos dio Dios para terminar de crear su creación. Por eso dice la Biblia que somos colaboradores de Cristo. Colaboradores de Cristo y somos coherederos de Dios. No solamente significa que somos llamados a ganar más almas, significa que somos llamados a coheredar, co-crear esta creación, este mundo. Somos llamados a administrar, a asumir responsabilidad, lo que muchos cristianos no queremos hacer, asumir responsabilidad por nuestra tierra, por nuestra vida, por nuestras familias. La esencia del cristianismo, del Génesis 1 hasta el hasta Apocalipsis, es que el hombre ha sido llamado por Dios para asumir responsabilidad por su vida, por la creación. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una tregua con el diablo. Tú toma el mundo y yo tomo las almas. Y el diablo está feliz. Y mientras el diablo gobierna el mundo, nosotros ya no predicamos ser sal de la tierra, predicamos salir de la tierra. Sal de la tierra. Y Dios nos ha mandado a administrar la tierra. Ese es el problema. Gran problema. ¿Por qué? Porque vamos a rendir cuenta por cómo hemos administrado la tierra. Y todos sabemos dónde empieza la administración. Obviamente empieza por mí. Empieza por tener la capacidad de ¿qué? De asumir responsabilidad por mi vida. Pero hemos hecho un trato con el gobierno. Gobierno, yo no puedo educarme. Gobierno, yo no puedo sanarme. Gobierno, yo no puedo criar a mis hijos. Gobierno, yo no puedo cuidar a mis abuelos. Entonces te entrego el permiso divino sobre los recursos naturales. O sea, entregamos nuestro derecho a producir riqueza y administrar la tierra a cambio de una seguridad falsa. ¿Por qué?
Porque si invertimos los roles y si pudiéramos devolverle a Colombia un sistema bíblico, las familias serían ricas, el Estado sería pequeño y las familias pudieran tomar sus propias decisiones de dónde sanarse, dónde educarse y tuvieran suficiente para alimentar a toda su familia y para ayudar al prójimo. Pero no, entreguemos nuestro dinero, nuestros recursos, entreguemos la creación de Dios al Estado a cambio de que nos dé salud y educación gratuita. Me parece que hemos hecho un muy mal trato, un mal negocio. Ahora miremoslo de esta manera. Yo les cuento una historia. Estuve en El Salvador el año pasado, sí, del año pasado, finales de año más o menos, y tenía que enseñar predicar esa mañana en una iglesia, era martes, me recuerdo por la mañana, me levanto rápido, voy a ducharme y no sale agua. Y le digo, señora, no hay agua. Ay, sí, me dice, qué pena, hoy no nos toca. ¿Cómo? Sí, hoy no nos toca el agua. Sí, martes y miércoles no llega a la zona. ¿Y por qué la gente no hace su pozo de agua? Es prohibido. O sea, no dejan a la gente sacar agua, ni tampoco le dan agua. Pero usted dice, ay, qué barbaridad, pero en Colombia pasa lo mismo, pero no con el agua, sino con todo lo demás. ¿Qué pasa si yo encuentro gas en su casa? ¿Es de usted? No. ¿Y acaso Dios no nos dio a nosotros, a las familias, la responsabilidad de crear riqueza y de administrar los recursos? Ahí está el mal negocio que hemos hecho. Por eso es que a veces nosotros compramos hasta ciertas teorías que incluso no son bíblicas. Una teoría que hemos comprado es esta. Yo no quiero que el gobierno me dé pescado. Ay, no soy socialista. Porque digo, yo no quiero que el gobierno me dé pescado, yo quiero que el gobierno me enseñe a pescar. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es socialismo. Porque una mentalidad bíblica va a decir, no, yo puedo educarme. Veamos si. ¿Me ayudas pasándola tú, por favor? Y dice así, yo no quiero que el gobierno me dé pescado. Yo no quiero que el gobierno me enseñe a pescar. Yo quiero que el gobierno me deje pescar. Vamos a mirarlo de esta manera tan sencilla. Si cada familia pudiera hacerse responsable por ellos y por los suyos, ¿qué rol tiene el Estado? No hubieran niños en la calle, no hubieran drogadictos, no hubieran adultos mayores abandonados, no hubiera basura en la calle. Si yo puedo responsabilizarme no por el prójimo, solamente por mí y mi familia. Padre teniendo gobierno sobre sus hijos, cuidando de sus abuelos, cuidando de sus hijos. ¿Necesitaríamos que el Estado nos dé salud? No. ¿Necesitaríamos que el Estado nos dé educación? No. ¿Tendríamos que tener asilo de ancianos? No. ¿Tendríamos que tener orfanatos? No. ¿Cuántas personas hubieran en la cárcel? ¿Cuántas personas estuvieran en la FARC o en la ELN y en todas estos grupos criminales? ¿Dónde están sus padres? ¿Qué le enseñaron? ¿Qué valores les dieron? ¿Qué le queda al Estado por hacer? Castigar a un mínimo de la población que a lo mejor decidió no obedecer a sus padres y decidió portarse mal, y por eso la justicia tiene que llegar. La justicia, el gobierno civil, fue creado después del gobierno familiar
Porque el gobierno civil interviene cuando el gobierno familiar fracasa. Por eso cuando el hombre peca, cuando Adán y Eva caen y pecan, Dios no crea el gobierno civil para castigar el crimen que ahora había entrado a la humanidad, porque ahora íbamos a vivir en un mundo caído donde la gente mala existe, sino que Dios crea el gobierno familiar y le dice al esposo: tú te vas a responsabilizar del carácter de tu esposa y tú vas a parir a tus hijos con dolor, porque tus hijos ahora nacen en pecado y no hay cosa más dolorosa para una madre que criar hijos piadosos en un mundo caído. Es el dolor más grande, criar a tus hijos bien, porque tus hijos fallan, mienten, no tienes que enseñarle a hacer lo malo, nace con pecado original. Entonces el parir esos hijos en lo físico era simplemente un reflejo de algo mucho más profundo, que era criar hijos en un mundo caído para que sean gente de bien. Cuando ese diseño fracasa, recién el Estado debe intervenir. Pero lamentablemente el gobierno familiar está fracasando. Y por eso el gobierno civil se ha hecho muy grande. Y ahora decimos: ay, el gobierno quiere entrar a la familia. Claro, porque tú no cumples tu responsabilidad. Y cuando digo a ti, no te digo a ti específicamente, hablo de todos nosotros, la humanidad. Como la familia, la humanidad no hace su responsabilidad. Entonces el Estado la usurpa. Y cuando te usurpa responsabilidad, también está usurpándote poder y riqueza. Porque cuando tú entregas una responsabilidad, todo buen gobernante sabe que con una responsabilidad hay que entregarle plata. No solamente se entrega responsabilidad, se entrega el dinero, se entrega el recurso. Porque para que el gobierno haga lo que nosotros no estamos haciendo, necesita plata. Y saben quién paga por eso, ¿no? Tú pagas. Entonces, por eso, como respondamos a esta pregunta sobre a quién le pertenecen, por ejemplo, la tierra, yo doy un ejemplo sencillo: afecta todo lo que hacemos. Afecta, por ejemplo, los impuestos. Porque los impuestos presuponen que el Estado tiene una autoridad legítima para quitarte o grabarte algo. Por ejemplo, si yo te presto un dinero, puedo cobrar intereses. ¿Por qué? Porque tengo una autoridad legítima sobre el dinero que te presté. Pero ¿puedo yo cobrarte interés por un dinero que tú ganaste? ¿Tengo yo autoridad para decirte: me vas a pagar interés por el trabajo que tú tienes y por lo que produces? ¿Puedo? No, porque no tengo legitimidad sobre tu trabajo, sobre lo que haces. Bueno, hay tres cosas que el gobierno efectivamente no tiene legitimidad. Vamos a mirarlo y luego vamos a ver el ejemplo del automóvil. Entonces, número 1, los impuestos a la propiedad. ¿Qué vimos hoy? ¿A quién entregó la tierra Dios? A nosotros. Entonces, ¿por qué tienen que grabarnos algo que legítimamente no le pertenece al Estado? Al Estado no le pertenece la tierra. Dios no se la entregó. Hay 923 leyes en el Antiguo Testamento donde Dios le da sus responsabilidades al gobierno. En ninguna de ellas tiene que ver con la propiedad privada. No tiene nada que ver. ¿Qué legitimidad tiene el gobierno sobre la propiedad privada? Absolutamente ninguno. Por lo menos, bíblicamente ninguno. Impuesto a la propiedad. Por no pagar el impuesto a la propiedad, el Estado te puede quitar tus propiedades. El gobierno no tiene derecho a este tipo de impuestos y el principio es que el dominio de la tierra le pertenece al individuo, el cual tiene el derecho de vender e intercambiar libremente sin intervención del Estado. Ahí pongo los pasajes: 1 Samuel 8, 1 Reyes 21, Ezequiel 46. Segundo impuesto que no tiene legitimidad el Estado: impuesto a la herencia. Si el fruto del trabajo es sagrado, ¿cuándo Dios nos dio trabajo? Antes de la caída. Todos sabemos eso. De hecho, cuando nos dicen exploten la tierra, como que nos está dando trabajo, ¿verdad? Entonces, si Dios nos está dando trabajo y el trabajo es producto de ser creados a imagen de Dios, entonces el trabajo es sagrado. Entonces el Estado no tiene derecho a quitar el fruto del trabajo a una persona que esté viva o esté muerta.
En una economía libre, los niños serán más ricos que sus padres porque el Estado no echará mano a la herencia y sobre todo al patrimonio de la familia. Entonces este patrimonio crecerá. Todos decimos y trabajamos, trabajo para que mis hijos no le falten nada, para que mis hijos vivan bien. Nosotros no nos damos cuenta que trabajamos 40 años de nuestra vida y aunque usted cuando veamos el ejemplo del auto se va a asustar, pero prácticamente el 70% del fruto de su trabajo se va al Estado. O sea que si usted trabajó 40 años o 30 años, solo 10 años fue a su familia y 20 se lo llevó el gobierno. Y usted dice, no, pero ¿cómo? ¿Dónde? Lo vamos a mirar porque hay que examinarlo bien. Lo que pasa es que usted no se da cuenta de todo lo que usted paga todos los días cuando va al supermercado, cuánto está yendo al Estado. Además de lo que le quitan del salario porque tiene que pagar seguro social o porque tiene que, etcétera. Entonces usted trabaja y una pequeña porción de todo lo que trabaja se va a quedar con sus hijos. Entonces, ¿dónde está el crecimiento patrimonial? Se supone que si el abuelo trabajó 40 años, vamos a poner el bisabuelo trabajó 40 años, el abuelo trabajó 40 años, el padre trabajó 40 años, pero vemos que el nieto no tiene una mejor calidad de vida mínima. O sea, imagínense, son 160 años acumulados de trabajo para que apenas tengan una casa o un apartamento o un vehículo. Y parece que el problema somos nosotros. Yo sí enseño y creo de que las riquezas y que la producción de riqueza comienza en la mente, lo acabamos de ver. Y todos los seminarios de negocios que yo conozco que son cristianos te dicen que tú eres el problema. Tú eres el problema, que no puedes pensar, que no tienes creatividad, que no sabes dónde encontrar el mercado, que no sabes cómo marketear, que no sabes miles de cosas. Sí, obviamente es cierto, hay principios, hay que saber hacer negocio. La Biblia lo enseña y enseña los principios para hacerlo, absolutamente. Pero tienes que darte cuenta que a veces puedes hacer todo bien, igual no prosperar o igual no irte bien en un negocio porque vivimos bajo un mundo opresor. Donde realmente trabajar y producir se hace cada vez más difícil. Es tan difícil agarrar y producir una empresa y que la empresa sea exitosa. Es súper difícil. ¿Y qué es lo que lo hace más difícil? Si ya el pecado lo hace difícil, el Estado lo hace más difícil. Ahora, imagínense la tercera, impuesto al salario, o podríamos decir también impuesto al empresario, que es impuesto al IVA, impuesto al producto. ¿Debe el Estado echar mano del fruto del trabajo de las personas? No. Si el gobierno pide más dinero que Dios, ¿cuánto pide Dios? Hay un impuesto bíblico. O sea, así como el Estado tiene una autoridad legítima para cobrar impuestos, la Biblia sí le da al Estado autoridad legítima para cobrar impuestos sobre lo que tiene legitimidad, sobre lo que tiene jurisdicción. Yo puedo cobrar impuestos sobre lo que es mío o lo que yo tengo autoridad o legitimidad. Pero el Estado no tiene legitimidad sobre todo. Por eso Jesús dijo, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Significando que hay cosas que el Estado o el César no tiene control, que es la imagen de Dios en el hombre. No puede grabar la imagen de Dios el Estado. El Estado no puede grabar al ser humano porque no le pertenece. Hoy día, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el debate con la ideología de género? ¿Cuál es el debate real? El debate real es a quién le pertenecen los niños. Ese es el debate real. Si el Estado responde a esa pregunta, que le pertenece a él,
como decían los antiguos espartanos en Gracia, dale el rol a la próxima generación. No, quítale el rol de los padres de educar a la próxima generación y puedes hacer el cambio que quieras. Eso decían los espartanos y eso es lo que estamos viviendo hoy. Por eso a los 11 años los quitaban de las casas de sus padres, los llevaban al colegio espartano y los hacían guerreros. ¿Por qué? Porque el niño es propiedad del Estado. Hoy dejamos que nos graben la imagen de Dios. ¿Se acuerdan cómo Jesús respondió? Pidió la moneda y dijo, ¿te quieres la imagen que está en la moneda? Jesús estaba diciendo, el Estado puede cobrar impuestos sobre el dinero porque el dinero, el sistema monetario le pertenece al Estado. Pero Jesús estaba diciendo, el Estado no puede cobrar impuestos sobre la imagen de Dios. Absolutamente. Es el hombre. No puede cobrar impuestos sobre el hombre, sobre su trabajo, sobre su propiedad, sobre su herencia. Por eso los judíos lo amaron a Jesús cuando dijeron eso. Y los romanos no la captaron. Si la hubieran captado, lo hubieran arrestado. No la entendieron. Miremos el ejemplo del auto. ¿Cuántos impuestos diferentes están sumados en el costo de este auto? A ver, es peor de lo que piensan. Es peor de lo que piensan. Vamos a ir de atrás para adelante, solo vamos a hacerlo rápido, de atrás para adelante. O sea, el último impuesto que usted paga, ¿cuál es? El IVA. ¿Cuánto podría ser el impuesto? Acá en Colombia. 19%. Ya. Ahora, la pregunta es, el impuesto por importar el vehículo, porque es caro importar un vehículo ahora en Colombia. ¿Cuánto? Ahí no está sumado ese impuesto. Ya, ahí hay un 35 del costo como llega el auto a Colombia enterito, más un 19. Ahora vamos a hacerlo peor. ¿Cuántos impuestos sumados creen que tienen solamente la rueda de ese auto? Desde que salió de la tierra, desde que se extrajo, tuvo que haber una licencia. Tuvieron que haber pagado algo. Tú sabes que las ruedas y varias partes del auto no lo crea Toyota, en este caso es un Toyota, en fin. Lo crea otra organización, otra empresa. Esa empresa le tuvo que haber vendido a Toyota, ¿qué? Sí, las llantas. ¿Cuántos impuestos acumulados desde que salió el recurso bruto hasta que se creó la llanta y luego cuando se vendió la llanta? Y luego cuando se importó la llanta al país donde se ensambló el auto. Ahí hay otro impuesto más. Ahora el distribuidor tiene un derecho legítimo a cobrar por su trabajo, pero hay un impuesto por el distribuidor que además tiene que pagar el distribuidor. Solamente miramos la llanta del auto. Ahora imagínense los cables. Imagínense el motor. Imagínense la parte, digamos, del chasis, la caja. O sea, los vidrios, las luces. ¿Cuánto creen que costaría el auto si le sacáramos todos los impuestos? Más o menos. Entre un 70 y un 85%. ¿Qué pasa si yo presto plata y luego le cobro intereses y le capitalizo los intereses sobre intereses? ¿Qué se llama eso? Usura. Pero el Estado cuando capitaliza impuesto sobre impuesto, no es usura. Están cobrando impuestos sobre impuestos, porque la suma total del último impuesto está acumulado en todos los impuestos anteriores. Está contemplado. Ahora voy a decirles lo peor, porque eso no es lo peor.
¿Sabes qué es lo peor? Que ¿quién pagó todos esos impuestos acumulados? Nosotros. ¿Y saben qué nos dicen? ¿Qué nos dicen los socialistas? Ah, no. Hay que cobrarle más impuestos a los ricos. ¿Dónde está el dueño de Toyota en Colombia? Ah, sí, claro. El dueño de Toyota tiene que pagar más impuestos que la gente pobre, porque tenemos que redistribuir la riqueza. ¿Cómo redistribuir la riqueza? ¿Quién paga el impuesto? Lo paga el pobre, el pueblo que quiere y necesita ese vehículo para hacer Uber o llevar a sus hijos a la escuela. No lo paga el dueño de Toyota. El dueño de Toyota no paga un solo impuesto. Por favor. ¿Qué está pasando con nosotros? El rico jamás paga el impuesto, el empresario jamás lo va a pagar el impuesto, le va a subir el precio al producto. Y eso no está mal, porque si no, no hay producto y es mejor comprarlo caro a no tener vehículo. Y cada vez que nos venden la historia de que los ricos tienen que pagar más impuestos, nosotros aplaudimos. ¿Ah? Aplaudimos, sí, vaya mañana al supermercado después de que le cobren más impuestos a quién, al dueño del supermercado, y va a ver cómo va a subir el huevo, la mermelada, el pollo, la carne. ¿Y saben qué es lo peor? Después el Estado entra como el Salvador. ¿Y qué hace? Regula los precios. Ay, qué belleza. Es como decía Maquiavelo, tráeme esa gallina, la despluma, empieza a gritar, se va lejos y luego le da así el maíz y dice, mira, así es el pueblo. Y le da la maíz. Y la gallina, después de que él la desplumó y la maltrató, vuelve la gallina a comer de su mano. ¿Y sabes qué es lo peor? Que espere que le demos gracia. Otros decían el Estado es como el Estado lo que hace es cortarte las piernas y regalarte una silla de ruedas y esperar que le digas gracias. Benjamin Franklin dijo, mientras el pueblo esté más infeliz por la suma de los impuestos, más dinero necesita el gobierno para poder controlar la resistencia y comprar la policía y los militares. Entonces yo les pregunto, ¿quién decide cómo vivimos? Ustedes deciden vivir así, porque hemos tragado el cuento. ¿Bajo qué filosofía vamos a diseñar nuestras naciones? ¿Podemos traer una transformación? Absolutamente. Podemos, pero solo hay una manera de hacerlo. ¿Y sabe cuál es? Iluminando al pueblo. Un pueblo iluminado no puede ser esclavizado. ¿Por qué somos esclavizados? Porque lo creemos, porque creemos que está bien, porque creemos que así debe ser, porque así siempre ha sido, porque me parece bien. ¿Ah? ¿Podemos ir a la diapositiva 31? ¿Me pueden ayudar con eso? Gracias. Thomas Jefferson decía, ilumina al pueblo en grande y la tiranía y la opresión desaparecen como lo hace la oscuridad al momento de que la luz se enciende. Ilumina al pueblo en grande y la tiranía y la opresión desaparecen como lo hace la oscuridad al momento que la luz se enciende. ¿Cuál es el problema de nosotros, el pueblo de Dios, en este tiempo moderno? ¿Suben los impuestos? No pasa nada. Cuando el gobierno crea su currículum, no pasa nada. Excepto, pero ahí vamos a ir. Cuando desaparecen personas y niños, no pasa nada. Ay, pero cuando los gays quieren adoptar, estamos todos en la calle. Yo no estoy a favor de eso.
Yo no estoy a favor del aborto, yo no estoy a favor del matrimonio homosexual, pero iglesia, como que lo único que nos importa son ellos. ¿Cuándo nos vamos a iluminar y vamos a salir realmente a defender todo lo que Dios nos dio? Benjamin Rush decía, libertad solo puede existir en una sociedad con conocimiento. Sin ella sus ciudadanos son incapaces de conocer sus derechos. O sea, no vamos a defender lo que nos pertenece y por eso vamos a perder la libertad. Vamos a la diapositiva 34, por favor. Segunda mentira. Ya vimos la primera. Estamos sobrepoblando la tierra. ¿Crisis o mito? Bueno, primer principio. Está comprobado que una persona produce en su vida mucho más de lo que consume. Cada persona aporta a la sociedad más de lo que saca de ella. ¿Qué quiere decir? Que está comprobado que una sociedad que tiene más población va a tener la capacidad de tener más riqueza. O sea, es mentira de que, ejemplo, la torta. Hay más población, menos pedazos de la torta. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque una sola persona en su vida, una persona que trabaja de clase media baja, una persona común y corriente, llega a producir llega a dar al menos 3 empleos. Una persona produce al menos 3 empleos. Usted dice, ¿pero cómo puede ser? Claro. Porque una persona común y corriente necesita ¿qué? Necesita ciertos servicios básicos que tiene que pagarle a una persona porque no los puede hacer. Se frega algo en la casa, tiene que llamar a alguien para que lo arregle. Si tiene un carro, tiene que llevarlo al mantenimiento, al zapatero, al peluquero, o sea, una persona gana suficiente dinero no solo para alimentarse y comer, no, tiene dinero para poder subsistir en un círculo donde tiene que generar empleos para muchas otras personas. Entonces, cada persona que nace y trabaja es una bendición, es un productor, es una persona, es un cliente para cualquiera de nosotros. Si fuéramos una economía con muy pocas personas, hay menos clientes. Pero el tema es entonces las riquezas, ¿cómo funcionan? Las riquezas de un país se miden por el PIB, el Producto Interno Bruto. Mientras más produce internamente una nación, tiene que haber más dinero circulante que lo respalde. Porque el dinero, o sea, el billete no es riqueza. Es un instrumento para reemplazar y que lo podemos usar ¿para qué? Para intercambiar bienes y servicios. Es un sustituto de la riqueza. Entonces, si el PIB de Colombia voy a decir un ejemplo, es 5 billones de dólares o 5.000 millones de dólares, entonces tienen que haber pues 5.000 millones de dólares al menos en billetes porque tiene que sustituir eso, porque si yo estoy creando un recurso, tiene que haber el dinero que respalde para que alguien me pueda comprar el servicio. Entonces, mientras más riqueza, tienen que imprimir más dinero y tienen que respaldar el dinero por algo que pueda perdurar en el tiempo, porque los bienes y servicios, por lo menos muchos de ellos, especialmente los bienes, son perecederos. Hay algunos que se usan una vez, ya no se usan más, ¿verdad? Hay algunos que son perecederos y otros que duran más. Algunos son de un solo uso, por ejemplo, un spray, lo uso y luego ya se acabó. ¿No? Hay otros como el vehículo que te va a durar 10 años, no sé, 12 años, que dure el vehículo. Entonces, por eso el dinero se respalda en oro, porque si bien se debe imprimir basado en el PIB, es lo correcto,
ese dinero debe estar respaldado en oro porque el oro no perece, pero los bienes y servicios de la sociedad sí son perecederos. Varios de ellos se perecen. Entonces, de esa manera se calcula cuánto circulante debe haber en una sociedad, cuánto dinero. Pero si yo empiezo a imprimir de más, creo inflación, y si imprimo de menos, creo deflación. Y produzco una alternación natural ¿a qué? Al sistema económico de un país. Causo pobreza, obviamente. Entonces, lo que quiero que veamos con el tema de la sobrepoblación es que lo primero que debemos entender es que una persona es una bendición, literal. No una bendición porque es un ser humano creado a imagen de Dios, absolutamente sí, por eso. Pero no solo por eso, sino porque es un cliente, es un productor, es una persona que va a crear empleos, es una persona que le va a dar más al país de lo que va a sacar de él. Entonces, tener una población grande genera riqueza. Es positivo. No viene a sacarte algo que es tuyo, no viene a sacar, viene a dar, viene a producir, viene a generar riqueza. Imagínate una persona que por lo menos, una persona que sea un microempresario, ¿cuántos empleos genera una sola persona? Ahora les hago la pregunta, si cada persona al menos genera 2 o 3 empleos, ¿por qué hay desempleo? El desempleo ocurre cuando la clase media desaparece. Pero ocurre, ¿por qué? Porque la balanza está así, porque el Estado crea nuevos ricos y crea pobres y hay poca gente en el medio. Y la gente que produce riqueza y sostiene un país es ese grupo que está en el medio. Entonces, el problema nuevamente no somos nosotros. Entonces, por eso nosotros tenemos que despertar y darnos cuenta que una persona es una bendición. O sea, que ese cuento de que una persona está llegando al mundo y hay que disminuir la población mundial porque va a consumir, no. Cada vientre hay una persona que va a dar empleo, que va a producir, que va a trabajar, que va a generar. Hoy en día los jóvenes no quieren tener hijos. Ven a los niños como una carga. Si lo vieran como una bendición, no limitarían la cantidad de hijos que tuvieran. O sea, seamos sinceros. El discurso, el joven te va a decir, sí, yo sé que un hijo es una bendición, pero... O sea, si lo viera como una bendición, no habría limitancia. Claro, no, ¿por qué se van a limitar a una bendición? Voy a tener más hijos, más bendición. A ver, ¿cómo era antes? Nuestros abuelos, bisabuelos, ¿cuántos hijos tenían? 10, 8, 12, 15, no sé, alguno aquí seguramente va a batir récord. Y todos salían adelante. Los sacaron a todos adelante. ¿O se le murió uno de hambre? No, todos salieron adelante. ¿Y qué pasó hoy? ¿Por qué hoy? Ay, qué caro tener un hijo. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el sistema hace que los niños, los jóvenes, nuestros hijos, no puedan producir y apoyar en la casa hasta que tienen 30 años. Eso es de terror. Eso es de terror. Dios no lo diseñó así, por si acaso. Por eso Jesús a los 12 años dijo, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. ¿Qué hacemos hoy con nuestros hijos? No. Aquí vienen nuestros hijos. No, usted no va a ir donde su papá, al trabajo de su papá. No. Usted va a ir a estudiar. O sea, no queremos que tengan nada que ver con lo que hacemos, con lo que trabajamos, con lo que producimos. Usted solamente a estudiar. Hay familias que tienen 4 o 5 hijos y pagan a una persona para que le corte el césped, le limpie la casa.
le tienda la cama a los niños, le meta la ropa a la lavadora. Claro, así, con esa mentalidad pagana, les digo que absolutamente les doy la razón, no tengan hijos, claro. 30 años. No, y luego van a la universidad y hay que pagarle los estudios, la fotocopia, los libros, la universidad, todo. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? 25 años el joven, acaba de salir de la universidad, se levanta en la mañana y ¿qué le dice a la abuelita? Abuelita, el desayuno está frío. Sírvame más rápido, tengo que salir. Y la abuelita está ahí haciendo el desayuno para el nieto y dándole el desayuno. ¿No debería ser al revés? La abuelita hasta que se muere lo sirve al joven de 25, 28 años que no sabe ni cambiar una llanta, ni echarle agua a un radiador. Oh, pero sí sabe usar el celular. ¿Por qué nuestros abuelos y bisabuelos no tenían problema en tener muchos hijos? Porque desde que tenían 8 años ya eran una ayuda para la mamá. Ya eran una ayuda en la casa. Desde que tenía 8 años ya estaba, o por lo menos pasándole algo en la cocina. La sal, la carne, el azúcar, lo que sea. ¿Ah? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios nos diseñó para que hagamos y estemos preparados para toda buena obra. Nuestros jóvenes no están preparados para toda buena obra. A los 31 años aprenden a hacer cosas que debieron aprender a los 8. O peor. ¿Y saben los problemas que eso causa en el matrimonio? ¿Saben que eso es producto de... Ese es uno de los factores más importantes de por qué los jóvenes se divorcian hoy? Porque hoy día para el joven el problema que es el matrimonio, no son ellos. El matrimonio no funciona, cambiémoslo porque ya el matrimonio no funciona. El problema es el matrimonio, no son ellos. ¿Y sabe quién le enseñó eso? Se va a reír usted. Nosotros, o sea, los padres. A ver, ¿qué hace usted cuando su niño era pequeño y los dos hermanitos se peleaban por un juguete? ¿Qué hacía usted? Lo quitaba el juguete. Ya, ninguno de los dos va a jugar, se esconde el juguete. Eso es socialismo, por si acaso. Ahora, pero es peor que eso. Eso es socialismo y ¿saben qué? No, ninguno de los dos va a jugar con el juguete. El problema es el juguete. No, no son ellos. El problema no es el deseo del otro de tener el juguete. El problema no es el otro que no quiere ser generoso. El problema no son ellos. Es el juguete. Vamos a demandar al juguete. El problema es el juguete. ¿Mm? Entonces lo mismo pasa con nuestros jóvenes. El matrimonio no funciona, ya eso es antiguo ya. Ya hay que estar juntos sin casarse porque el matrimonio no funciona. O sea, el problema es el matrimonio, no son ellos. Es la misma filosofía. Otra realidad alarmante en Europa es que las familias que sí están teniendo muchos hijos son los musulmanes. Los principios cristianos que aún hay en Europa se van a extinguir y la ley musulmana se convertirá en la ley política y social. Esto dice en tan solo 50 años, pero este estudio que dice 50 fue hace 25.
Seguramente no van a poder leer este gráfico, pero en realidad la población mundial está disminuyendo. O sea que aparte de, con todo lo que les acabo de decir, sumémosle al factor de que es mentira que estamos sobrepoblando la tierra. La situación actual es alarmante en muchos países en Europa. Están disminuyendo su población. A ver, el primer país, el país que está más abajo, y los últimos dos, es Malta y España. Su tasa de crecimiento, o sea, su tasa de fertilidad es del 1.19. Usted dice, no, pero están creciendo. No, un momentito. La tasa de fertilidad tiene que ser el 2.2 solo para mantener la población. Y tiene que estar arriba del 2.2 para aumentar la población. ¿Por qué? Porque si mi esposo y yo tenemos un hijo, ¿qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo. Un día yo me voy a morir, mi esposo se va a morir, estamos dejando una criatura, estamos disminuyendo en la mitad la población. Si mi esposo y yo tenemos 2 hijos, ¿qué estamos haciendo? Estamos reemplazando. Pero la tasa de fertilidad en un país no puede estar en 2. ¿Por qué? Porque puede ser que de muchas familias se muera un hijo. Puede pasar un accidente, puede pasar algo y queda con uno. Entonces siempre, por más que toda la población tenga 2 hijos, va a disminuir lentamente porque siempre algún hijo por ahí pasa algo. Bueno, si mi esposo y yo tenemos 3 hijos, ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando. Estamos sumando. Pero ¿qué nos mandó a hacer el Señor en Génesis 1:28? A multiplicarnos. O sea que mi esposo y yo, recién cuando tenemos 4 hijos, estamos obedeciendo Génesis 1:28. Estamos multiplicando. Uy, no. Durísimo. No me miren feo a mí, lo dice la Biblia. Ay, no. Ahora vamos a mirar por qué Europa está en crisis. ¿Por qué creen que Europa está en crisis? Miremoslo de esta manera. ¿Cuántas fábricas hay? Ok, fábricas, producción, Producto Interno Bruto, o sea, el sistema, cómo funciona el gobierno, aunque no nos guste, tiene su presupuesto, todo. Si la población mundial empieza a caer y cae 1/3, como ha caído en Europa 1/3, ¿qué va a pasar con toda la fábrica? No hay quien trabaje. Van a empezar a cerrar fábricas, van a empezar a cerrar servicios y el gobierno va a entrar en un déficit que va a haber una crisis financiera tan profunda y tan terrible solamente porque estamos reduciendo la población mundial. China hoy está en crisis porque ¿se acuerdan que hace unos 30 años ellos sacaron su ley de un solo hijo? Se tiraron un tiro al pie. ¿Y saben qué es lo interesante? Que en los próximos 20 años todas las fábricas del mundo van a pasar a América Latina y a África. Porque toda la fuerza laboral del mundo va a estar aquí. Porque Europa, Estados Unidos y Asia no van a tener jóvenes. Recién se han dado cuenta, 20 años, 30 años después se están dando cuenta de que no hay jóvenes, que la gente no tuvo hijos. En todas las poblaciones también, ¿no? ¿No han visto esos anuncios de que hasta pagan para que uno vaya a trabajar, que a Suiza, que a Finlandia, que a Canadá, que están pagando para que vayan los jóvenes? No es mentira, porque no tienen, literal no tienen. Ahora, aquí tenemos los datos del Banco Mundial. Miren cómo han caído la población mundial. Estoy hablando de cifras de ellos, ¿no? ¿Ah? Banco Mundial, ahí está. Ah, sí, como que fuera algo bueno, ¿no? No. Estaban en 2.6 en 1960.
2.6, no se lee, pero ahí arriba, la cúspide es 2.6. O sea, donde está la línea, ¿no? Y hoy día están en 1.4 de promedio. Es 1.5. Ahora, nosotros en ese periodo hemos hecho bien. El problema es que ya Latinoamérica cayó de las tasas de reemplazo también. O sea que si no despertamos, vamos a vivir una bendición por 30 años, pero luego vamos a volver nosotros vamos a sufrir lo de ellos. Bueno, este es un pasaje en Jeremías que donde dice, cuando estaban en el exilio, ¿qué les dijo el profeta Jeremías? Cásense y tengan hijos e hijas. ¿Cuándo? Cuando estaban en el exilio. O sea, cuando estaban en el peor momento de su historia, el profeta les dio el mandato que se casen y tengan muchos hijos. ¿Y saben qué es lo bonito? Todos nos gusta el segundo pasaje, pero no nos gusta el primero. El típico pasaje que todos tenemos por ahí en algún lugar de nuestra casa o en algún lugar subrayado en nuestra Biblia. Conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuál es la condición a ese pasaje? ¿Cuál es la condición para que ese pasaje se cumpla? Todo pasaje en la Biblia, hermanos, todo pasaje en la Biblia tiene una condición, toda promesa. Usted puede recitarlo, hacer decretos, orar, decretar, profetizar. Pero si usted no cumple la condición, no se va a cumplir. En base a este pasaje, los grandes filósofos cristianos decían, cada niño viene con el pan bajo la mano. ¿Sabían que ese dicho viene de este pasaje, Jeremías 29? ¿Ah? ¿Por qué los israelitas pudieron salir de la esclavitud? Porque se multiplicaron. ¿Por qué creen que el faraón se preocupó y les dijo, maten al primer hijo varón, a todos los hijos varones? Porque se estaban multiplicando. ¿Qué les dijeron acá en Babilonia? Multiplíquense. Estaban en Babilonia. No quiero tener hijos en Babilonia, pero multiplíquense. ¿Cómo la iglesia primitiva logró conquistar el imperio romano? Tuvieron muchos hijos y los hijos que tiraban los romanos en la basura los recogieron. Claro, en una generación, en 2 generaciones, la población de los cristianos creció. No solamente por el evangelismo y los milagros, sino porque recogían a los niños de la calle y tenían muchos hijos. Y los romanos no querían tener. Algo importante. Toda la población del mundo, las 5,000 millones de personas en la tierra podrían vivir en el estado de Texas, con el estado de Texas en casas unifamiliares con patios delanteros y traseros. Si en este momento agarro a las 5,000 millones de personas y les construyo una casa adelante y atrás en el estado de Texas, todos cabríamos ahí. Y estamos hablando de casas de un piso, no estamos hablando de edificios, no estamos hablando de crecer para arriba, no. Toda la población del mundo. O sea, realmente la tierra tiene mucho espacio, les cuento. No solo eso, las áreas agrícolas mundiales actuales, si se desarrollaran todas sin aumentar un pedazo de tierra, 1 metro cuadrado más, con las tierras actuales que hay agrícolas en el mundo, solamente brindándole la tecnología actual podrían alimentar a 31,000 millones de personas. Y somos 5,000 millones de personas. Entonces, nos siguen mintiendo.
Y voy a terminar con la última mentira. El calentamiento global. A principios de los años 1900, o sea, a principios del siglo XX, los científicos decían que venía la era del hielo. Si usted lee revistas científicas a los científicos que vivían en 1910, 1908, 1890, 1880, como que en ese periodo de tiempo, si usted lee, todos creían firmemente de que venía una nueva era del hielo. Estaban preocupados. Era la preocupación. 100 años después, ahora nos dicen que se viene el calentamiento global. Ahora, ¿cuál es el tema? Que últimamente han estado midiendo la temperatura del mundo y en los últimos 20 años ya el mundo se está volviendo a enfriar. Entonces ya tuvieron que cambiar el discurso de calentamiento global a cambio climático. ¿Se dan cuenta que ya no hablan de calentamiento global? ¿Por qué? Porque ya no se está calentando. Entonces ahora dicen cambio climático. Bueno, les cuento algo. Siempre va a haber cambio climático. Siempre el clima va a cambiar. ¿Y cuál es el problema? Bueno, dicen que los carros le echan la culpa a los empresarios, a la tecnología, pero en realidad las vacas son el contaminante número 1 en el mundo. Las vacas, una vaca produce 300 litros de metano al día. ¿La vaca? Pero al final, eso de una u otra manera, el calentamiento global es una excusa que tiene el fin de limitar la soberanía de las naciones. Ellos lo usan porque están buscando cosas que son comunes a todos para justificar un nuevo orden mundial. Por eso se basan en 4 cosas para crear un nuevo orden mundial. Usan el clima, porque como que todos respiramos oxígeno, entonces como que eso es común a todos, entonces quieren justificar el oxígeno. Como todos respiramos oxígeno, entonces ellos quieren cuidar el oxígeno. Entonces esa es una excusa. ¿Qué otra cosa podemos utilizar? Dice. La otra es la economía. Todos estamos preocupados por la economía. Y la tercera es los recursos. Son cosas que ellos están utilizando para justificar el nuevo orden mundial. Y quiero terminar con una frase de un gran cristiano, hombre de fe, Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, dijo: entregar muchas responsabilidades al gobierno es peligroso, pues el gobierno, que es lo suficientemente grande para darte todo lo que quieres, es lo suficientemente poderoso para quitarte todo lo que tienes. Dios los bendiga, muchas gracias.